La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y si bien es cierto que esa es una realidad, es una verdad, pero muchas veces olvidamos que la esencia de la guerra espiritual tiene que ver con verdades o mentiras. Estamos iniciando una nueva temporada a la cual hemos denominado Mentes Poderosas. ¿Qué nos motivó a tocar este tema de guerra espiritual? El índice de personas que han decidido dejar atraparse por un sinnúmero de mentiras que los lleva de forma permanente a ser miserables, infelices, a tener una pobre autoestima, a tener una actitud negativa, depresiva, a creerse víctima de las circunstancias, a tenerlo todo y al mismo tiempo sentirse infeliz, que esa es una ironía, y así sucesivamente. Un sinnúmero de seres humanos que se han dedicado a atesorar mentiras. Dios no me escucha, Dios no existe, la vida es injusta, yo no tuve oportunidades, a mí nunca nadie me dio amor, y así sucesivamente se van convirtiendo en víctimas de las circunstancias, en vez de volverse responsable de la clase de hombre y de mujeres que quieren ser. Lo patético de todo esto es que cristianos, hombres y mujeres que ya conocen la verdad, también están albergando mentiras. El primer grupo de personas que tienen esta clase de problemas justifica porque no conocen las Escrituras. Pero imagínense cristianos que conocen la verdad y que se sienten mal cuando se desaniman, se sienten mal cuando se deprimen, creen que hay algo anormal en ellos, se sienten frustrados, esconden una realidad cuando es lo más normal deprimirse como cristiano, desanimarse, desenfocarse. Pero lo importante es sobreponerse y volverse a enfocar. Pero no podemos estar dando por ahí la apariencia de que somos el Señor Jesucristo en carne propia. No, el ideal es que lleguemos a ser como Jesús, pero a lo largo del proceso podemos desanimarnos, podemos sentirnos mal, desenfocarnos, deprimirnos, etcétera, etcétera. Qué importante el tema que estamos abordando, y a modo de introducción me gustaría que podamos definir lo que es una mentira y una verdad. Porque si la esencia de la guerra espiritual tiene que ver con verdades y mentiras, creo que ese sería un buen punto de partida. Pierre. Creo que es muy importante que entendamos que la mentira es la opinión que tiene Satanás acerca de algún asunto, alguna circunstancia o algún problema. Y cuando nos referimos a una opinión, nos referimos a sugerencias que él lanza. La palabra de Dios nos dice en el libro de Corintios, 2 Corintios 10, capítulo 5, que derribemos argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevemos cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Eso quiere decir que el enemigo todo el tiempo está atacando con sugerencias, está atacando con argumentos. Argumentos son precisamente defensas que el enemigo utiliza para hacerte creer que lo que dice es cierto. O sea que él hace dos cosas: te lanza una mentira, que es su sugerencia errónea acerca de lo que estás a punto de tomar, y encima te lanza un argumento para justificar su mentira y para que creas que es cierto. Ejemplo, te dice, eres feo, nadie te quiere, y te lanza el argumento. ¿Te acuerdas que tu madre te rechazó? ¿Te acuerdas que esa chica en el colegio te rechazó? ¿Que esa esposa te abandonó? O sea, te lanza la mentira y te lanza el argumento para que así cargue más peso. Entonces, si esa mentira es aceptada por la persona, es en ese momento que ocurre el momento en el que se levantó una fortaleza mental, en el momento en el que la mentira cobró fuerza. Y a partir de ese momento usted empieza a vivir el nivel de vida más miserable que pisa esta tierra, porque todo es una mentira. Todo es una ilusión, todo es una especulación, todo tiene que ver con una película de terror que el diablo ha creado en tu mente. Pero qué importante también definir la verdad, José. ¿Cómo podríamos definir la verdad según el punto de vista bíblico? Una verdad tiene que ver con el punto de vista de Dios con respecto a un asunto, con respecto a un problema, a una circunstancia que estamos viviendo. El profeta Pierre decía hace un momento, en la mentira estamos viendo el punto de vista del diablo.
En la verdad estamos viendo el punto de vista de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos creer a la verdad, es que empezamos a vivir en el nivel más alto de realidad. Empezamos a creer en lo que la palabra de Dios dice por encima de esos pensamientos, de esas sugerencias y de esos argumentos del diablo. Cuando nosotros creemos a la verdad, dice la palabra que la verdad es la que nos hace libres. Así como las mentiras, cuando las creemos, nos hacen vivir en miseria, en derrota, en fracaso. Cuando creemos a la verdad, entonces empezamos a vivir la realidad de Dios en nuestras vidas. Y para muestra un botón, ¿no? Miramos el entorno en el que vivimos y encontramos gobiernos de mentira, políticas de mentira, democracia de mentira, justicia de mentira, todo es de mentira. En alguna oportunidad alguien dijo, pero el problema de fondo no está necesariamente en esas personas, está en el niño que cuando empezó a traer cosas que no eran de él a la casa del colegio, no se le corrigió. Cuando empezó con una pequeña mentira, no se le corrigió. Cuando empezó a llenarse de complejos y temores, no se le enseñó la verdad de lo que él valía, de lo que él podía. Y cuando fue adolescente y joven, ya estaba atrapado por un sinnúmero de mentiras que no solamente atentan contra la autoestima, el valor que uno debe darse, sino contra tu potencial, porque muchos quedan bloqueados, otros incluso pueden llegar muy lejos, pero terminan en la universidad ya corrompidos, vienen con un sinnúmero de patrones que no han corregido en su momento. Cuando llegan a ser juez, cuando llegan a ser político, cuando llegan a ser empresario, ya tienen la mente corrompida. No es que se corrompieron ahí, se corrompieron desde que eran niños. Creo que eso es muy importante para que entendamos el trabajo que nos toca hacer nosotros, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Instruyamos a nuestros hijos con la verdad. Ayudémosles, enseñémosles, mejor dicho, a comparar la verdad de Dios con la mentira. Creo que eso es algo que tenemos que enseñarle hasta de adulto a nuestros hijos, a nuestra esposa. Creo que tenemos que crear ese debate en casa donde nos analicemos y veamos si estamos pensando conforme a la verdad o conforme a la mentira de Dios. Y a partir de ahí, tomar decisiones, definir posiciones, etcétera, etcétera. Creo que lo que usted dice acerca de la comparación es muy importante. Precisamente el verso que yo mencioné dice, derribando todo argumento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Entonces la palabra de Dios funcionaría como un filtro que capta los pensamientos de Dios y que capta los pensamientos del enemigo para eliminar los que no son correctos. Y el argumento de Dios, entendiendo que la verdad es la opinión de Dios acerca de algún asunto, su argumento sería la palabra. O sea, la palabra es el argumento que tiene que llevar a hacer que el ser humano se mantenga y crea en lo que Dios dice. Y debería ser la fuente de autoridad moral y espiritual que esté por encima de cualquier opinión, porque todo el mundo tiene su verdad. Pero cuando nosotros nos sujetamos a la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, y reconocemos que es la única fuente veraz por sobre las opiniones o las verdades de los demás, entonces todos encontramos un punto de equilibrio. Todos somos corregidos, todos somos encausados en cuanto a la forma como queremos ver lo que está mal. Porque si no, si hay diferentes fuentes de verdad, bueno, entonces mañana los sin tierra van a querer legalizar su pretensión a que se legalice un terreno en el que están y que es ilegal. Mañana los drogadictos van a querer que se apruebe una ley para que se venda cocaína en todas las esquinas. Mañana se va a querer legalizar el adulterio. Si cada uno tiene su opinión, si entramos en ese círculo vicioso del relativismo, entonces nada es absoluto. No hay verdad entonces, porque cada uno tiene su verdad. Pero cuando vamos a Jesús, ahí encontramos verdaderamente lo que es verdad y que está relacionado, como decíamos, con el nivel más alto de vida libre, justa, recta, próspera, bendita, estable. El relativismo, apóstol, creo que es demasiado peligroso y es lo que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad y a la familia. Cuando todos en la familia, por ejemplo, nos sujetamos a la verdad, a la palabra de Dios,
es ahí donde podemos ver el plan de Dios, el diseño de Dios para nuestra familia. Y es que nuestras familias se convierten en familias fuertes, estables, sólidas. Y que podemos, exactamente, porque todos tenemos una fuente de autoridad moral y espiritual, nos sujetamos a ella. Entonces el esposo cumple con su rol como marido, amando a la esposa, respetándola. No hay dos opiniones. Exactamente, la mujer por otro lado se sujeta al marido. Ambos coinciden en educar a los hijos en amor, en disciplina, en amonestación del Señor. Los hijos honran a los padres. Entonces ahí es donde la familia interesante, realmente... la Biblia también habla de que si esto lo llevamos al plano social y político, la Biblia, ¿qué dice? Oren por sus autoridades, sujétense a sus autoridades. A las autoridades le dice que gobiernen con justicia, con equidad. Se dice que los jueces están para castigar al malhechor, al que viola la ley. Interesante, el orden que habría social, el orden que habría en nuestra sociedad, en el Estado, sería extraordinario. Estados Unidos ha sido una de las potencias mundiales que edificó esa nación sobre valores cristianos. Y en el momento que se empezaron a violentar los valores, se sacó la Biblia de los colegios, se sacó la Biblia de las instituciones públicas, privadas, se empezó a entrar en ese círculo vicioso de relatividad, empezó el deterioro moral. Gloria a Dios por los comienzos y gloria a Dios por aquellas personas y autoridades que revisan la historia para volver a esos principios. Ahora, yendo a los casos prácticos que nos preocupan, en la iglesia hemos encontrado cualquier cantidad de jóvenes, por decirte, sufriendo de depresión. Y esa depresión es fruto de una frustración. Y esa frustración es fruto de algo que no pudieron alcanzar. Y el diablo vino a trabajarlos con pensamientos de que son incompetentes, de que son tontos, de que no son capaces. Y ellos han empezado a convertir esas mentiras en su diálogo interior. Cuando los llevamos a la palabra, renovamos su mente con la palabra, los liberamos y les enseñamos a ser responsables de mantener su mente enfocada en la palabra, de tener solo un pensamiento, no dos, de no ser pasivos. Las personas entran en un proceso de liberación. Matrimonios se odian, no se pueden ver, no se toleran. Pero cuando uno hace un análisis, en el momento en que ellos se apartaron de la verdad y de los principios que dio inicio al matrimonio, como el amor, el respeto, la tolerancia, la lealtad, la fidelidad, empezaron ellos a personalizar los problemas y empezaron a atacarse, a lastimarse, a buscar culpables, a herirse, a ofenderse, a no perdonarse. Empezaron a crear barreras y resulta que se odian. Eso es una mentira. Ya no te quiero. No, lo que pasó fue que los sentimientos cambiaron por el trato, por la forma como se relacionaron. Los llevamos otra vez al plan de Dios para el matrimonio. Empiezan a amarse, a respetarse, a darse su lugar, a honrarse, a ser tolerantes. Y otra vez nacen los sentimientos de amor. El problema siempre está en la mentira. La persona que tiene temor a morirse, a enfermarse, a quedarse sin trabajo. ¿Ha visto esa gente que es adicta al temor? El temor es un espíritu, pero estuvo antecedido por una mentira. Es una mentira que se reafirma y se reafirma y se reafirma. Hay gente que tiene temor a enloquecerse y termina enloqueciéndose. Todo empezó con un pensamiento. El adulterio, todo empezó con un pensamiento. La impureza sexual empezó con un pensamiento. Pero qué interesante, la persona decidió anidar ese pensamiento. Cuando acordó, se convirtió en un enredo emocional, se convirtió en una posibilidad de adulterar. Y una vez concebido, dice la palabra, el sentimiento y el deseo, dio a luz el pecado. ¿Qué podrían decir ustedes para ir cerrando? ¿Qué consejos podemos darle a las personas que nos están siguiendo en cuanto a ganar esta batalla, pero con la verdad, no con estrategias humanas? Adolf Hitler hizo algo demasiado importante y fue adoctrinar a una nación, pero lo hizo en base a una mentira. Y él decía, aparte de su filosofía, si repites una mentira 100 veces se convierte en verdad. Y él la repitió tanto que una nación entera, toda la república, terminó infectado con su mensaje de odio, terminó engañado y terminaron con el mismo sentir, con el mismo pensamiento, creyendo que eran una raza especial y tratando de eliminar prácticamente a toda la humanidad. Eso fue lo que logró una mentira repetida muchas veces. Creo que
usted algo ha dicho muy importante y me lo ha dicho a mí, y es la misma lógica hay que utilizar para lo contrario, para la verdad. Repetir esa verdad una y otra vez hasta que esa verdad cobre fuerza y consiga lo que realmente uno quiere. Por ejemplo, para ser práctico, una persona que lucha con el temor no puede estar todo el tiempo alimentando pensamientos de temor, sino tiene que alimentar pensamientos de valentía, de valor, de coraje a través de los versículos bíblicos, de seguridad. Quizás no se vaya a la primera, pero luego de hacerlo tantas veces va a llegar un momento en el que esa verdad se va convirtiendo en una fortaleza. Y quiere decir que la fortaleza, que por cierto siempre se la ha mencionado, pero para el lado negativo, también se puede construir para el lado positivo. Claro que sí, la fortaleza en realidad es un lugar de seguridad, ¿no? Es un lugar desde donde se opera algo. En este caso, cuando una verdad se repite tantas veces, se vuelve una fortaleza, y cuando quiere venir la mentira, ese lugar de seguridad, o sea, la mentira no puede entrar porque hay una verdad ya levantada. Entonces, lo correcto sería que tú renueves tu mente con la palabra de Dios. Ante esos ataques de mentiras, pensamientos confusos, argumentos engañadores, compare si lo que estás pensando tiene relación con la voluntad de Dios, tiene relación con lo verdadero, te libera, te infunde aliento, confianza, te ayuda para bien, te edifica. He ahí la importancia de que tú conozcas la palabra de Dios. José, hay muchas personas que conocen la necesidad de leer las Escrituras, pero no lo hacen. ¿Qué les podría decir a aquellas personas que nos están escuchando y saben que la solución a ese problema que tienen en su mente tiene que ver con la disciplina para leer las Escrituras, levantar un tiempo de alabanza y de adoración a Jesús, y por medio de la adoración, la alabanza y la renovación de tu mente con la palabra pueden encontrar plena libertad, pero no lo hacen? Decirle a esas personas que nadie puede estar en control de su mente si ellos no lo permiten. Y nosotros como creyentes tenemos que ser responsables. Cuando no vamos a la palabra, cuando no la interiorizamos, no la meditamos, no la retenemos, no la declaramos, estamos siendo pasivos, estamos siendo irresponsables. La consecuencia, ¿cuál va a ser? Vivir en engaño. Siendo cristiano, conociendo la palabra, vivir con una mente distorsionada que me lleva todo el tiempo a ver lo peor de mí mismo, viviendo por debajo de mi potencial, viviendo lleno de limitaciones, lleno de frustraciones, cuando lo que Dios tiene para nosotros es vida en abundancia. Tenemos que ser responsables, disciplinados en ir a la palabra, darle la importancia que realmente merece. Lo que decía el profeta Pierre, tengo que usar la misma lógica que utilizó el diablo para llevarme hasta ese estado de depresión y de confusión. Ir todos los días a la palabra, renovarme en ella. La palabra de Dios dice que solamente podemos ser transformados cuando renovamos nuestra mente. Y renovar nuestra mente es poner repetidas veces algo nuevo. ¿Eso qué significa? Que todo el tiempo, todos los días y a cada instante yo tengo que ir a la palabra de Dios. Disciplina. Tengo que comparar lo que estoy pensando con la palabra. Tengo que reprogramarme durante el día y ver si lo que estoy pensando es correcto o no es correcto. Solamente de esa forma podemos encontrar libertad. Yo quiero, antes de orar, darte algunos consejos prácticos. Número 1, aprende a renovar tu mente todos los días con la palabra de Dios en oración. Aprende a alabarlo a Dios y a reconocer sus atributos. El alabarlo a Dios y el postrarte en adoración, en total dependencia, con el conocimiento de Dios, va a traer una renovación poderosa. 2, no te canses, no se cambia de la noche a la mañana. Hay que ser persistente y disciplinado. 3, enfoca tu mente. No te levantes y dejes que se active el piloto automático. Tú intencionalmente enfoca tu mente en la verdad, en todo lo verdadero, en todo lo positivo. Establece metas en el día. Direcciona tu vida. No dejes que se vaya de forma improvisada. Aprovecha el tiempo. Ve y sale a la vida a enfrentarla con una actitud de fe. Ve al trabajo con una actitud correcta. Relaciónate con tus hijos con una actitud correcta. Cuando vuelvas a casa, vuelve con una actitud correcta. No toleres esa cultura de queja, depresión, crítica, cuestionamiento, descontento, victimitis. No, para con eso.
Eso te va a hacer daño. Es una cultura de maldición. Y el diablo ha tenido mucho éxito en algunas personas que las ha trabajado de forma permanente porque ellos no tienen una contraparte ni tienen una disciplina. Yo quiero que tú ores conmigo y le digas: Señor, yo quiero pedirte perdón, porque después de escuchar esta enseñanza me he dado cuenta que he sido pasivo. Quizás mucho de lo que han compartido estos hombres de Dios ya lo sabía, pero no lo hago. Y esa es la revelación, Señor, mi pasividad. Porque me dedico, Señor, a fortalecer las mentiras, a ver todo lo malo, todo lo defectuoso. Señor, me dedico a ver todo lo malo que hay en mí, en la vida, en las personas, a cuestionarte, a dudar de ti, en vez de renovar mi mente, en vez de declarar tus atributos, en vez de alabarte. Señor, gracias por enseñarme de que nadie puede estar en control de mi vida, de mi mente, de mi voluntad si yo no lo permito. Señor, gracias por recordarme que este es un proceso, que no debo rendirme, que así como he sido tan disciplinado para ser pasivo y tolerante con la mentira, el engaño, el miedo, los temores, así debo ser persistente para desarrollar un nuevo sistema de creencias conforme a tu palabra. Así debo ser persistente para crear nuevos hábitos, nuevas formas de pensar, de hablar, porque ahí está mi libertad. Jesús, vuelvo a reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Vuelvo a reconocer que tu palabra es la única que tiene el poder y la autoridad sobre mi vida. Y renuncio a cada mentira del diablo que toleré. Renuncio a todo argumento mentiroso. En el nombre de Jesús declaro que la unción del Espíritu Santo quebranta el yugo en mi vida, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en todo mi ser. Y me declaro libre por el poder que hay en Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esa oración, déjame decirte que diste un paso importantísimo. Lee todos los días la palabra, empieza los días de rodilla. Pon a tu lado una libreta. Escribe las cosas que Dios te está ministrando. Agárrate un libro de la Biblia, ejemplo, Mateo, y empieza a subrayar las cosas que Dios te está ministrando. Anótalas, medítalas, interiorízalas. Empieza con un capítulo, sigue con 2, 3 diarios, 4, lo que más puedas. Dedica un tiempo a adorarlo, pon música ungida. Empieza a adorarlo al Señor, a exaltarlo, aunque tu mente reciba un sinnúmero de pensamientos mentirosos. Tú sigue adorando. No dejes que el enemigo te impida adorar, porque si te impide adorar y alabar, no va a haber la respuesta de Dios, no va a haber la liberación. Así que tú sigue, no te preocupes. Nosotros hemos pasado por todo eso y sabemos ya las artimañas del diablo. Nos manda pensamientos de impureza sexual para perturbarnos y que no sigamos orando. No, tú sigue. Cualquiera sea el pensamiento, sigue adorando, sigue alabando, sigue leyendo la palabra, vuelve a alabar, vuelve a adorar. Encontrarás una plenitud de libertad, de fortaleza y de poder. Y síguenos porque estamos iniciando una nueva temporada que hemos denominado Mentes Poderosas, que tiene que ver con un libro que Dios nos ha dado y que muy pronto estará en el mercado para que tú lo puedas adquirir. Es un libro de testimonios y vivencias que hemos tenido nosotros como hombres de Dios. Te bendigo y hasta un próximo programa. Nuestra relación antes de conocer al Señor era una relación llena de mentiras, vacía, con conflictos, con bastantes problemas de hipocresía y falsedades más que nada. Busqué varias iglesias, traté de cambiar y ninguna llenaba el vacío que tenía dentro. Ese vacío me llevó a meterme en las bebidas alcohólicas. Yo tengo un negocio propio, entonces me hacía ir a ocupar el dinero ajeno, de los trabajos ajenos, para tomar porque no me sentía bien. Eso me llevó a problemas económicos, a desconfianza de mi esposa, me llevó a que nuestra relación fue vacía. Teníamos muchos problemas porque a veces yo tomaba y no llegaba a dormir a la casa. Entonces ese fue mi problema, empecé a incurrir en todos los problemas con ella. Vivir una vida vacía, la verdad, porque tratamos de buscar ayuda, pero no
no la encontrábamos en nuestras propias fuerzas. Vivíamos una vida vacía y era lo peor que nos ha podido pasar, digamos, ese tiempo. Yo ya no sentía amor por él, ya lo único que sentía era rechazo. Me da rabia que él no pensaba que en nuestros hijos, digamos. Él decía amarnos, pero yo le decía, ¿dónde está tu amor? Porque cuando se ponía a tomar se olvidaba de nosotros. Sí, efectivamente, cuando quisimos cambiar nuestra vida, yo sentía, me anhelaba en el fondo del corazón, sabía, por lo que había crecido en un seno cristiano, que la solución era Jesús, lo sabía. Entonces visité varias iglesias, pero siempre luchaba un periodo de un mes, 3 semanas y volvía a caer. Nos invitaron a la iglesia a tiempo de cambio, a mí y a mi esposa, y vinimos a la iglesia. Entonces al principio igual me costó un poco, fueron 1 o 2 servicios que me costó, pero después empecé a asistir a unas clases aquí en la iglesia que me invitó un amigo, mi hijo me invitó, mi hijo mayor. Entonces empecé a ser frecuente con esas clases y en un periodo de oración sentí que algo salió de mí, que algo interiormente salió en una pequeña oración que hicieron por nosotros. Entonces después seguí viniendo a la iglesia, lo sentía los servicios espectaculares, empecé a tener un encuentro personal con Jesús, empecé a cambiar mi vida. Y al poco tiempo había perdido el deseo por la bebida. No supe en qué momento dejé de sentir eso. Ese vacío que tenía en el corazón, ese deseo de tomar oculto, de tener problemas, que no podía terminar mis trabajos. No, todo se volvió transparente. Entonces Dios empezó a bendecirme y dejé de tomar cuando acordé ya no volví a tomar más. Estamos excelentemente bien en todos los sentidos, económicamente, cosas sobrenaturales en mi trabajo, empecé a ver cosas sobrenaturales en mi hogar, en mi esposa, y ahora realmente veo que estamos cambiando, que cada día que pasa el Señor está transformando nuestra vida sobrenaturalmente.